noches. Que Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este estudio bíblico de los días miércoles. Antes de empezar, quiero decirles que este es un estudio que estamos haciendo de manera así, versículo a versículo. Y tenemos, digamos, me parece que desde el capítulo 7 por ahí, todos los capítulos grabados, y usted los puede tener en mi canal de YouTube, ¿no? El canal de YouTube se llama Enseñanzas del Nuevo Pacto. Y quiero, invitarle a que usted se suscriba. O sea, al terminar este mensaje, mañana más o menos ya voy a tener grabado este mensaje y subido al YouTube. Y también voy a publicar el link por si usted quisiera compartir con alguien que no es de nuestros amigos en Facebook. Entonces ese link de YouTube es para cualquier persona. ¿Ok? Entonces, invitados a esto, hoy vamos a empezar leyendo en Lucas capítulo 14, desde el versículo 15 en adelante. Hoy vamos a tratar los convidados a la gran cena, ¿no? También se llama la parábola de la gran cena. Y vamos a leer desde el versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Muy bien. Ya cada uno, siempre es bueno ver lo anterior y lo que sigue, ¿no? Lo que llamamos el contexto, ¿no? El contexto literario en este caso. Y bueno, Jesús estaba sentado en la casa de un fariseo, de un gobernante que era fariseo, y estaba en una cena, ¿no? Y bueno, ahí tuvo algunas enseñanzas, ¿no? Como las enseñanzas. Primero sanó a una persona, luego la enseñanza acerca de la humildad, y después la enseñanza acerca de hacer cosas que no tienen recompensa aquí, sino que tienen recompensa de parte de Dios. Aquí en esta parábola de la gran cena que hemos visto, habla de una persona de uno de los que estaba sentado a la mesa, que le dijo: Bienaventurado el que coma el pan en el reino de Dios. Bueno, y ustedes conocen cómo los invitados, ¿verdad? Los invitados se empezaron a excusar y no fueron a la cena. Y como el padre de familia, el que había hecho la gran cena,
dijo a su criado que vaya por los caminos y los vallados y que invite a los cojos, a los mancos, a los ciegos y todavía después a otras personas hasta que se llene la casa. Y al final dice algo que es, creo, el punto importante de esta parábola. Dice en el versículo 24, como un corolario principal, siempre que tenemos una parábola, no siempre, ¿no? Pero normalmente hay un corolario. Eso es algo que para interpretar las parábolas nosotros necesitamos tomar muy en cuenta. Y aquí le dice, porque os digo, dice, que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Ok? Entonces, dice que ninguno de aquellos invitados originales que rechazaron la invitación, ¿no?, debido a sus ocupaciones y de otras prioridades, ninguno de ellos gustaría la cena. ¿Ok? Entonces, creo que ahorita lo más importante es ver de qué se trata la cena, ¿no? De qué estaba hablando Jesús. Muy bien, miren, en el primer versículo de este pasaje, que es el versículo 15, nos da una luz. Dice que oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿No? Dice que era bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir que coma pan en el reino de Dios? ¿No? Es bienaventurado, ¿no? El que coma pan en el reino de Dios. No en ninguna otra previa, no en ninguna boda, no coma pan como aquí, digamos, no, porque habla de que cuando hagas comida, esa es una comida y que no invites a tus amigos. Recuerden la enseñanza anterior, pero ahí habla de una comida natural, ¿no? Igual cuando convidado a una boda, habla de una boda natural, pero aquí es muy específico. Dice que es bienaventurado aquel que comerá pan en el reino de Dios. Y ahí, escuchando esto, Jesús cuenta esta parábola. Ahora vamos a mirar un pasaje muy importante, muy interesante, que creo yo nos traerá luz. ¿Qué quiere decir? ¿A qué era la invitación en esta cena? ¿No? ¿Cuál es la invitación en esta cena? Y ahí que el que coma pan en el reino de Dios. Vemos que la cena tiene algo que ver con el reino de Dios. Y el comer pan, ¿no?, es también algo muy importante en esa cena. Miren, vamos a ver en el capítulo 6 de Juan, ahí habla de la comida, ahí habla del comer, pero no del comer físico, ¿no? Si ustedes quieren hacer un estudio en este capítulo 6 de Juan, es muy interesante. Ahí habla de muchos tipos de pan. Empieza con la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Una comida que fue pues milagrosamente multiplicada. Luego también habla de otro pan que también es milagroso. Habla del pan que era el maná. Pero termina este capítulo 6, estos versículos que vamos a leer, que habla de un pan, pero que es el verdadero pan del cielo. Miren, leamos con ustedes el versículo 50, digamos el 49, para que hagamos el contraste. Dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto. Bueno, el 48, perdón. El 48 es muy importante porque dice: yo soy el pan de vida. ¿Y recuerda la expresión que estaba en el versículo 15? El que coma pan en el reino de Dios es bienaventurado.
Y aquí el 48 está diciendo Jesús que Él es el pan de vida. Dice el versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, ¿no? El pan que ellos comieron en el desierto, aunque vino del cielo, era un pan milagroso, pero tenía como propósito simplemente alimentar la vida física. Y ellos comieron de ese pan y murieron. Pero dice el versículo siguiente, el versículo 50, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera, dice el versículo 50. Y luego sigue diciendo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Miren cómo la mentalidad del hombre natural, ¿no? Así como Nicodemo le dijo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Tendrá que entrar otra vez al vientre de su madre y volver a nacer. Aquí también, ¿no? Desde un punto de vista natural, los judíos, dice el versículo 52, contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? O sea, ellos estaban pensando, ¿será que tendremos que hacernos caníbales, ¿no? O sea, para comer su carne. Y el versículo 53, el Señor siempre va aclarando, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Habrán pensado, vampiros y caníbales. Sí, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es, 55, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Miren, es tremenda este pasaje, porque habla de una comida que le dará a la persona vida, pero una vida no esta vida que se va a terminar, sino una vida eterna, una vida espiritual. Recuerden que en los capítulos primeros él dijo, el que no naciere de nuevo, no podrá ver y no podrá entrar en el reino de los cielos. Dijo que el que no nace del agua y del espíritu, ¿no? Lo que es nacido de la carne es carne. Esa vida de la carne tiene una fecha de caducidad, pero el que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, hay algo de la cena que el Señor nos muestra, y ustedes recuerden la misma cena del Señor. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. O sea, Él les hace participar comiendo el cuerpo. Es muy interesante que hay una comida de la cena de la cual es necesario participar, porque el que come en esa cena tendrá vida eterna. ¿No? Dice más adelante, en los versículos 62, este es muy precioso este capítulo, usted tiene que verlo. El versículo 62 dice, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Las palabras que él hablaba
no solamente son conceptos, son espíritu y son vida. Recuerden, hemos hablado de los ministros competentes de este nuevo pacto, ¿no? Quienes su enseñanza no es simplemente una enseñanza de ideas, de conceptos, sino tiene vida. Aquí habla que las palabras que él hablaba son espíritu y son vida. Y dice el versículo siguiente, 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Esto también habla de que el creer es muy importante para comer. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. No, es muy, muy importante ver este versículo. Está hablando de que nadie puede venir a Él si no Él le es dado del Padre. Algunas personas dicen, referente a este versículo y a muchos otros de la Biblia, que el Padre escoge, que hay escogidos en un sentido de que Él escoge este sí, este no, a este sí le viene la salvación, a este no. Pero la Biblia dice en el libro de Romanos que Él no hace acepción de personas. Aquí dice que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre, en el sentido de que lo que viene al Señor viene del cielo, viene del Padre, ¿no? Entonces, el que viene al Señor es alguien que viene del Padre. Y lo que nos da alimento espiritual es algo venido del Padre, es espiritual también. Amén. El Señor Jesucristo estaba diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, Él tiene vida eterna. O sea, el crecimiento en el Espíritu, el crecimiento de la nueva naturaleza que nosotros tenemos de Dios en nuestro interior, es una cuestión de comer. Los ministros competentes del nuevo pacto llegan hasta el punto de preparar la comida, podemos decir. Pero nadie puede comer por uno. Nadie puede comer por ti, nadie puede comer por mí. Yo puedo tener la mejor comida, pero no por eso yo ya estoy saciado, yo estoy alimentado y estoy creciendo. La mejor comida, cierto que tenemos que tener una buena comida, porque puede haber también una comida mala, puede haber un veneno, ¿no? Una comida que es dañosa. Pero el tener la buena comida no es suficiente. Claro que es muy bueno, claro que es muy deseable tener una buena comida. Y el Señor nos da la comida de sí mismo, de su carne. Amén. Miren, esto es muy importante, lo vamos a seguir tocando, pero volviendo a la parábola, había algunos invitados que habían sido invitados primero. O sea, no quiere decir, mire, aquí por ejemplo en el versículo 65, donde dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, no es que Dios está escogiendo, sino que el que viene a Él recibe de Dios la capacidad de venir a Él. Y eso está abierto para todos. De hecho, yo puedo, por más que haya eso, yo puedo decidir no venir y no comer, como lo que sucedió precisamente con los primeros invitados. Los primeros invitados fueron los primeros que fueron invitados. Y hermanos, esta cena del Señor tiene que ver con el cuerpo del Señor Jesucristo, con la vida del Señor Jesucristo. Aquí dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y después dice que su carne es dada por la vida del mundo. Entonces está hablando del sacrificio de Cristo.
Está hablando de aquella obra que Él hizo en la cruz, consiguiendo para todos nosotros la vida eterna. Ahora esta vida eterna tiene que ser recibida, tiene que ser apropiada con una gran prioridad. ¿Y quiénes eran entonces los primeros invitados que se rehusaron? Los primeros invitados que se rehusaron eran precisamente el pueblo del Señor, era precisamente el pueblo de Israel. Aquellos que tenían la ley, aquellos que podían en algún momento haber recibido primero, porque la ley es una muestra, ¿no? La ley prefigura todo el sacrificio de Cristo, toda la obra de Cristo, ¿no? Y luego ellos, la idea de Dios con Israel, incluso ahora con la iglesia, es que ellos, a quienes les dio la ley, a quienes los hizo su pueblo, luego le predicarían al mundo le llevarían estas noticias y le prepararían la cena al mundo. Como después pasó, como lo que tiene que suceder hoy con la iglesia. Amén. Pero la ley venía no para salvarlos, la ley venía como una preparación para llevarlos a Cristo. Miren, en el capítulo 1 aquí de Juan, ¿no? Versículos 11 y 12, esos pasajes que son muy, muy conocidos. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está hablando que los suyos no le recibieron, Israel no le recibió. Amén. Los que tenían la ley, ¿no? Que en realidad la ley era una preparación. Él había preparado a un pueblo para que entendiera el sacrificio que iba a hacer por el mundo. Pero de nada sirvió, ellos no le recibieron. Es lo que sucede en esta parábola. Lo que sucede en esta parábola es que cada uno de ellos empezó a justificarse, empezó a preferir sus propias labores, otras cosas, y no la cena que Dios quiere darnos. La maravillosa cena. Esta cena no es cualquier cena, es una cena demasiado importante. Y la ley que les vino a ellos no era para justificarle, la ley era para mostrar aquella obra de justificación que iba a venir. Mire, en Romanos capítulo 3, versículos 20 y 21 dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. La ley le daba el conocimiento del pecado para que ellos pudieran ver y pudieran acercarse a Cristo, porque según la ley ellos no la podrían cumplir. La ley es muy importante, la ley nos lleva a Cristo. La ley les daba a ellos la capacidad de poder testificar posteriormente. Podríamos decir que en la mente de Dios, en el corazón de Dios, los primeros predicadores del Evangelio iban a ser judíos que antes conocieron la ley, y de hecho así fue. Solo fueron unos poquitos nomás, sus 12 apóstoles y los discípulos que ellos empezaron a tener. Pero no fueron los conocedores de la ley, no fueron los escribas, los fariseos, no fueron los rabinos de las sinagogas. Y bueno, después algunos sí se convirtieron y sí también predicaron el Evangelio, como era lo que Dios quería. Por eso estos eran los primeros invitados a la cena. En Gálatas capítulo 3 dice esto que estoy diciendo yo, ¿no? Dice, pero antes que viniese la fe, dice Gálatas 3:23, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley los estaba encerrando para que después ellos miraran y vieran la fe, vieran la gracia de Dios, vieran la obra de Cristo en la cruz. Y dice
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley no justifica a nadie, la ley no perfecciona a nadie, como dice el libro de Hebreos. La ley es un medio para llevarnos, es un ayo, es un tutor que les tenía que llevar a los judíos a Cristo, para que ellos también fuesen también ellos justificados, no por la ley, sino por la fe. Y dice el versículo 25, Gálatas 3, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya la ley no es necesaria en realidad para llevarnos. La ley tiene muchos fines. En 1 Timoteo 1:9 dice que la ley es buena si se usa legítimamente. Tenemos que hacer un buen uso de la ley, pero la ley no viene para justificarnos. Amén. Tristemente, los judíos, ¿no? Los rabinos, los escribas, los fariseos, los más conocedores de la ley estaban errados. Jesús, aquí en Lucas, podemos, si recuerdan, en Lucas les dice él, les acusa de ser ciegos en el capítulo 13, no 28. Perdón, no es en el 13, debe ser. Bueno, él les dice que eran ciegos y que ellos estaban ciegos, ¿no? En el capítulo 13, 28, miren lo que dice, 13, 29, ¿no? Dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Recuerden, estamos hablando de la cena del Señor. ¿De dónde vendrían? Del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Qué eran esos que se sentarían a la mesa? Según el versículo 15, bienaventurados. Esos eran los invitados. Pero los invitados originales eran estos, ¿no? Estos. Y dice el versículo 30 del capítulo 13, 30 que hemos visto en el día, hace poquito. Y aquí dice, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros, ¿no? Los primeros son pues los de Israel, que ahora como pueblo no se han convertido y que probablemente después se lleguen a convertir, ¿verdad? En el capítulo 7 de Lucas vemos cómo ellos, mis hermanos, menospreciaban a los que no conocían. Recuerden, Dios llamó a Israel para que fuese un pueblo y lo llevó a un lugar en el medio de toda la circulación del mundo de entonces, ¿no? En un lugar donde casi obligadamente venían los caminos desde Europa hasta el Asia, desde Europa hasta el África, ¿no? Si era a pie, era obligado por ahí, incluso del África al Asia. Entonces, Israel, Jerusalén, estaba en un lugar alto donde el mundo podía ver, y a través de ver a ese pueblo, el plan de Dios era que ellos, que eran los suyos, le diesen a conocer para que el mundo sea salvo. Ese es el plan de Dios. Pero miren cómo ellos cambiaron todo, hicieron todo mal, y a los que no eran judíos o a los pecadores que necesitaban la salvación, ellos los consideraban inmundos, impuros, todo lo contrario, porque es necesario saber los propósitos de Dios. Si no entendemos los propósitos de Dios, vamos a fallar olímpicamente en nuestra vida. Miren en el capítulo 7 de Lucas, de este mismo capítulo, y creo que esto también está grabado, versículo 29, dice, y todo el pueblo, dice, y los publicanos justificaron a Dios, dice, bautizándose con el bautismo de Juan.
Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Los que deberían conocer rechazaron los designios de Dios, los propósitos de Dios. Versículo 33 dice, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino, y decís, dice, demonio tiene. Luego vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, Jesús estaba haciendo la labor. Y ni Juan el Bautista le satisfacía, que Juan el Bautista, como sabemos, era una asceta, era un hombre que ayunaba, era un hombre que vivía en el desierto. No, ni él, ni Jesús, ¿no? Que Jesús era un hombre que pues vino a hacer lo que tenía que hacer, a sanar a los enfermos, vino a salvar a lo que se había perdido. Los judíos le llamaban perros a los no judíos y se alejaban de los pecadores, pensando que ellos se contaminarían. Miren, mis hermanos, cómo el desconocimiento de los designios y de los propósitos de Dios, ¿a dónde nos lleva? Miren, tanto así fue que estaba eso metido en la cultura de ellos. Yo quiero llevarles un poquito a la situación de Pedro y Cornelio. El primer hombre gentil que relata la Biblia que se convirtió, quizá no es el primero, pero es uno de los primeros, era Cornelio, un centurión romano. Y mis hermanos, para un judío, todavía, llegando al capítulo 10 de Hechos, después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? En el capítulo 2, en el capítulo 3 de la iglesia que se convirtió y todo, y llegamos aquí en el capítulo 10, y sabe que Dios tiene que hacerle subir a Pedro a la azotea y una visión celestial de aquellos, ese lienzo. Usted tiene que ver este capítulo 10 y mostrarle para que él pueda ir a predicar a un centurión romano y su familia que Dios había tocado el corazón, que Dios quería salvar, pero él se negaba. Miren, si quieren vamos a leer un poquito. Versículo 9, del capítulo 10 de Hechos. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, dice, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo un gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Recuerden, ellos decían que eran inmundos, los gentiles. Gentil quiere decir no judío, los que no eran de la religión judía, ni de la descendencia de Israel. Y dice, volvió la voz, versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez y le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido del cielo. Miren la visión, ¿no? 3 veces y Pedro se estaba resistiendo. ¿Por qué venía esa visión? Porque estaban viniendo los hombres que había enviado Cornelio, también habiendo recibido una visión. ¿Para qué? Para que Pedro fuera a donde Cornelio y les predicara el evangelio de Cristo. Recuerden que Pedro conocía la ley, Pedro conocía lo de Cristo, pero estaba velado para él, ¿no?
Y dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, el centurión, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaban si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y luego dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Todo eso para cambiar la mentalidad de un apóstol principal de Jesucristo, aquel que había recibido la revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero que los velos culturales eran tan fuertes. Israel, mis hermanos, a pesar de haber tenido la ley, estaba tan desviado. Y no solamente los escribas y fariseos, sino ellos habían hecho que la cultura del pueblo de Israel estaría tan desviada. De tal manera que Pedro, después de 3 años de estar con Jesús y de haber escuchado todo lo que nosotros estamos viendo, esta parábola, seguro que él la escuchó, no entendía que Jesucristo había venido para todo el mundo. Luego, miren, el versículo 28, el 27 dice, y hablando más Pedro, dice, cuando Pedro entró, versículo 25 mejor, ¿no? Salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro se le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Cornelio les había reunido a sus familiares y amigos. Y les dijo, miren cómo empieza su charla Pedro. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, menos mal lo entendió. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y luego Cornelio le cuenta que él también había visto una visión y por eso había hecho traer a Pedro. El versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y empieza a hablar. ¿Y qué pasa? Versículo 44. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los cristianos exjudíos, que todavía no sabían la diferencia, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, ¿no? Y luego los bautizan. Mis queridos hermanos, luego de pasar esto, en el capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se hace todo un concilio, porque no aceptaban, la iglesia no aceptaba que Cristo habría venido para salvar a los no judíos. Empieza, miren, el capítulo 11:1 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, miren pues, ¿no? ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Era abominable. O sea, estaba tan fuera de foco lo que ellos habían entendido del plan de Dios, incluso teniendo la ley. ¿Saben, mis hermanos? Si no tenemos al Espíritu, esta Biblia tampoco la podremos entender cabalmente. Hay gente que conoce mucho de los idiomas originales de aquí, que son los peores detractores de esta Biblia. Porque es el Espíritu Santo
porque el Espíritu Santo que está vivo dentro de nosotros, el que nos empieza a dar el sentido de estas palabras. Miren, ellos estaban así y tuvo que hacerse todo un concilio. A mí me parece que sería muy lindo leer todo, pero tenemos una hora. El versículo 18, bueno, miren, él cuenta, ¿no? Aquí, versículo 4, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo, lo que él pasó, ¿no? Versículo 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Y luego, y dice, cuando comencé a hablar, versículo 15, ¿no? Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio, en el Hechos 2. Entonces, versículo 16, me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dios tuvo que intervenir de una manera sobrenatural, hacer que ellos hablen en lenguas y magnifiquen a Dios. Recuerden que eso fue lo que sucedió cuando Pedro estaba hablando. Dice versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, miren, estaban sorprendidos, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y por primera vez aceptaron que Cristo había venido para todo el mundo. Cuando el propósito desde el comienzo de Jesús era preparar un pueblo suyo, para que ese pueblo suyo diera a conocer a Dios. No para que ese pueblo suyo se enorgulleciera, se llenara y considerara a todos los demás como inmundos. Yo creo que nosotros a veces tenemos esa misma actitud, tristemente. Y luego, miren, inicia la primera iglesia gentil. Dice versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Mire, sí, todos estaban bien adoctrinados. Su cultura estaba llena de ese pensamiento contrario a la palabra de Dios. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y empezó por primera vez, si usted quiere saber, la iglesia gentil, ¿no? De hecho, Pablo es uno que fue llevado a los gentiles, ¿no? Y hoy puede usted seguir hablando y luego entendiendo. Una de las cosas que tienen muchos de nosotros que no conocen el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento de la Biblia, es entender que este era un problema principal en los primeros tiempos de la vida cristiana, ¿no? Y me parece a mí que es algo tan tremendo que uno no se dé cuenta de los propósitos de Dios para su vida y se encuentre en esta situación en que se encontraba el que supuestamente era el pueblo de Dios. Por eso, volvamos a Lucas capítulo 13. Estos primeros invitados, mis hermanos, rechazaron la invitación por ceguera, porque, pues no sé, no entendieron los propósitos de Dios.
Entonces, ¿qué significa esta cena? Versículo 16 dice, empieza y cuenta la parábola, un hombre hizo una gran cena y convitó a muchos. ¿Quién era ese hombre? Era Dios el Padre. ¿Qué era la cena? La obra de Cristo en la cruz, al cual invita y convida a muchos. Pero recuerde, hay unos invitados primeros, que son su pueblo, que después a través de ellos iba a invitar a todos los demás. Pero ellos ni quisieron, bueno, y menos iban a seguir invitando, ¿no? Entonces, primero les convida a aquellos que a él había preparado desde el Antiguo Testamento, como leíamos, ¿no? en Romanos 3:21, ¿no? En Romanos capítulo 3, versículo 21, leemos esta palabra, ¿no? Aquí lo tengo. Pero ahora dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento, la ley testifica la justicia de Dios, testifica de la justificación por fe. La ley les tenía que haber dado a ellos la idea de esto que estaba sucediendo en el tiempo de Jesús. En Colosenses capítulo 1, cuando hace la descripción maravillosa de Jesucristo, los versículos podemos leer del 24 en adelante, dice, ahora me gozo, dice Pablo en su carta a los Colosenses, de en lo que padezco por vosotros. 26, dice, bueno, el 25 dice, de la cual, de la iglesia, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, ¿no? Completamente, quiere decir cumplidamente en el original. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, se quedó este misterio, esto quedó en misterio, esto quedó oculto. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, el misterio ese con el cual el Antiguo Testamento, el judío, tendría que estar preparado para predicar al mundo, y no lo hizo. Amén. Volviendo a la parábola, el tiempo se está yendo. Dice versículo 17, 16, 17, dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, ¿no? A la hora, bueno, él había invitado antes a la cena, pero ya ahora llegó la hora de la cena. La palabra de Dios dice que llegado el tiempo, ¿no? En Gálatas capítulo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, ya llegó el cumplimiento del tiempo. Este es el llamado a la cena. Y dijo, ya todo está preparado. Ahora es el tiempo de que vengan y que disfruten de esta cena. Pero, ¿qué pasó? Versículo 18 al 20. Dice, y todos a una comenzaron a excusarse, ¿no? Con excusas. Uno, porque iba a ir a ver una hacienda que había comprado, en el versículo 18. El 19, había tenido 5 yuntas de bueyes, los tengo que ir a probar, no puedo ir. Otro, me casé, no puedo ir. Amén. Ellos empezaron a excusarse, ¿saben, hermanos? Porque no vieron el valor de esta cena.
Valoraron más lo terrenal, valoraron más las cosas de esta vida que las cosas de Dios. Y esto pasa muy a menudo entre nosotros mismos. No solamente miremos a los del pueblo de Israel, los escribas y los fariseos. Miren la cena que el padre de familia estaba preparando. El amor con el cual Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que muriera por nuestros pecados. Imaginémonos el corazón de Él. Él tiene esa gran cena que es gratuita. Y dice aquí que estaba enojado, dice el versículo 21, vuelto el siervo, le hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de su familia, dijo al siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae a los pobres, los mancos, los ciegos. O sea, el corazón de él estaba enojado, pero ¿sabe qué? Yo sé que primeramente estaba triste por su propio pueblo. Recuerden cuando las palabras, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Esa fue otra vez que Jesús lloró también. Cuando dijo, no quedará piedra sobre piedra. Estaba angustiado. Porque su enojo, mis hermanos, o sea, su juicio no vino por el enojo. Recuerden, su juicio vino porque aquellos que estaban invocando su nombre no estaban representándole. Estaba enojado porque aquellos que él preparó durante todo el Antiguo Testamento para divulgar el maravilloso evangelio, ellos no lo predicarían como pueblo. Gracias a Dios, sí hubo muchas personas, ¿no? De hecho, todos los primeros predicadores fueron apóstoles, todos los apóstoles eran judíos y empezaron a predicar. El mismo Pablo era judío también, ¿no? Aunque nacido en Tarso de Cilicia, pero él era judío, hijo de judíos, de la tribu de Benjamín. Pero el gran grueso de su pueblo jamás entendió. Los líderes que tenía ese pueblo, que eran los escribas y los fariseos, los conocedores de la ley, no los llevaron a fuentes de agua viva. Ellos no los llevaron por donde tenían que llevarlo. Jesús dijo, ustedes cruzan cielo y tierra, cruzan mar y tierra para traer un prosélito, pero lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Y él dice, le dice, trae a los pobres, a los mansos, a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Mis hermanos, los que menos pensamos nosotros, pueden ser los mejores candidatos para recibir la salvación. Aquí mismo en el capítulo 5 de este Evangelio de Lucas, versículo 30 y 31, dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino para su pueblo y eran pecadores también y estaban también perdidos, pero ellos creían que no. Ellos creían que, claro, somos el pueblo de Dios. Somos nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, cualquiera, los cojos, los ciegos, pueden ser los mejores candidatos. Y los que están quizás más perdidos tienen mayor oportunidad, porque sabe que ellos están reconociendo lo malo, lo terrible que es el pecado, porque están viviendo en carne propia la maldad del pecado. Dice el versículo 22, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar.
Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Amén. El corazón amoroso del Señor está queriendo que todos, la palabra fuérzalos en realidad no es que la salvación es obligada. Muchos. La palabra fuérzalos es la palabra anancaso, que quiere decir una demanda. Demándalos a entrar. Quiere decir precisan entrar, instar a que, constreñir, poner una necesidad sobre ellos. Amén. Eso quiere decir fuérzalos. O sea, haz que entiendan su necesidad de entrar a la cena. Esa es la traducción que debería ser más cabal en este punto. Fuérzalos a entrar. Por ejemplo, la misma palabra anancaso está en Marcos 6:45, cuando dice en Marcos 6:40, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Enseguida dice anancaso. O sea, puso la necesidad sobre ellos, les constriñó, les instó, les demandó entrar en la barca. Parece que ellos no querían en ese momento, en Marcos 6:45, ir, ¿no? Donde pues precisamente vino la tormenta esa, que él calmó los vientos y todo eso. Pero él les empujó, en un sentido, casi les obliga. Pero es por el corazón amoroso del Padre, dice, para que se llene mi casa. Dios quiere, hermanos, está anhelando que el mundo se salve, está anhelando revelarse, está anhelando mostrarse a este mundo. Y me imagino que el criado debe ser el Espíritu Santo, ¿no? Que quiere que todos se salven y lo quiere hacer a través de su iglesia. Y el versículo 24 dice, porque os digo que ninguno de los hombres, de aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi cena. Saben, amados hermanos, hay momentos en que Dios te dejará con tus excusas. El reino de Dios exige una decisión. Y el reino de Dios debe ser prioritario. Recuerden las parábolas. La perla del gran precio. Un mercader que busca buenas perlas y encuentra una. ¿Y qué hace? Vende todas las demás para obtener. Él tiene prioridad. El tesoro escondido, Mateo 13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Dice que alguien lo halla, un hombre lo halla. ¿Y qué hace? Compra, vende todo lo que tiene y compra ese campo con el tesoro. Hermanos, estas parábolas, todo lo que sigue de aquí, habla de la necesidad de preferir entrar en la cena con el Señor, preferir entrar en la vida con el Señor. Miren, si usted mira aquí, el versículo 26 que vamos a ver el próximo día, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y a su madre, a sus hijos, a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Vamos a mirar que la palabra aborrecer no es odiar, es un preferir, ¿no? Es una palabra de preferencia. Está con mayor importancia el reino en los cielos que todo lo demás y aún que tu propia vida. Lo que sigue más adelante, la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo, todos ellos son cosas que Dios está haciendo, porque Dios es un Dios amoroso, que nos ha invitado a todos a su cena, que quiere que todos disfrutemos de la cena, que es que todos disfrutemos de la salvación que Él preparó en Cristo con todo su amor. Amén. Ese es el pan que si nosotros comemos, tendremos vida eterna, dijo Jesús. El que come mi carne tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Por eso